Entonces, les decía, vamos a ver lo que son los tipos de fuerza. En el estudio de los fenómenos naturales se dan fuerzas de varios tipos, siendo las más comunes las siguientes. ¿Ok? Y acá aparece lo que es el peso, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar primero con esto, con lo que es el peso. Es importante poder entenderlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero también la diferencia entre masa y peso, que muchas veces lo solemos confundir. ¿Sí? Entonces, peso se representa por una W minúscula y es una fuerza, como lo indica acá, es una fuerza que ejerce la gravedad hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, ese es el peso, una fuerza que está dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahora, ¿masa qué es? Masa pues se representa con una letra M y es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Masa es cantidad de materia y peso es una fuerza. Por lo tanto, el peso, que es una fuerza, ¿en qué unidad se va a medir? Según lo que vimos en la clase pasada, toda fuerza se mide en newtons. ¿Okay? Entonces, el peso, su unidad de medida sería newtons, y la masa, pues puede ser, por ejemplo, kilogramos, o puede ser gramos, o puede ser libras, o puede ser quintales, puede ser onzas. Entonces, esa es la diferencia entre los dos, ¿verdad? Un objeto puede tener la misma masa, pero puede tener distinto peso, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en un momento en el ejemplo. Entonces les pregunto, con estas pequeñas dos definiciones, ¿alguna duda? Si quieren lo pueden ir subrayando en su libro, aparece creo que en No, profe. negritas en su libro, página 84. No hay dudas, ¿va? Está bien sencillito este concepto, ¿sí? Lo que es peso y lo que es masa. Siempre hay que saber la diferencia entre las dos. ¿Okay? Entonces, continuemos. El peso de un objeto se puede determinar a través de la siguiente fórmula, ¿sí? Y aquí me aparece la fórmula, donde W minúscula significa peso, ¿ok? Y el peso, al ser una fuerza, como dice en la parte de arriba, como lo dice por aquí, al ser una fuerza, pues yo ya sé que se va a medir en qué unidades, en newton, ¿sí? Lo siguiente que tendríamos es la variable m, que significa masa, y recuerden que la masa en el sistema internacional, su unidad de medida, perdón, son los kilogramos, ¿sí? Y por último tendríamos la g, que como vimos en temas pasados de caída libre, g es gravedad, y el valor de la gravedad en el planeta Tierra, ¿a cuánto equivale? A 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta sería la fórmula principal, de los cuales aquí está la definición de cada una de las variables, pero siempre pues se derivan las fórmulas, ¿verdad? Y aquí coloqué las demás fórmulas, ¿sí? De esta fórmula, si ustedes ven, podemos despejar y poder calcular lo que es la masa con esta fórmula, y también podríamos calcular lo que es la gravedad. Entonces, cada una de las fórmulas pues vamos a utilizar en determinado problema, ¿verdad? Depende qué nos diga el problema, vamos a seleccionar la fórmula y poder operar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que se los acabo de mencionar, que el peso a ser una fuerza se mide en newtons, ¿verdad? Como lo había colocado en la parte de arriba. Si esta sería la fórmula del peso. ¿Alguna duda al momento? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien no comprendió? ¿Voy muy No. rápido? ¿Vuelvo a repetir? Dígame, por Todo favor. bien. Todo bien. ¿No hay dudas? Muy bien. Recuerden que esta parte teórica siempre es importante, ya que física se trata de esas dos partes, ¿verdad? Es lo bonito de física, que tiene tanto parte teórica como parte práctica. Entonces, puede que en el examen les venga, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa hacia el centro de la Tierra, yo ya sé que se refiere al peso. O que me diga, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, yo ya sé que se refiere a masa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepan esta parte teórica. Aparece en su libro, página 84, lo pueden ir subrayando o ir anotando en su cuaderno, como aparece acá, porque yo, bueno, siento que lo coloco como que más sencillo o más resumido, ¿verdad? Entonces, ¿lo van a copiar o podemos continuar? Dígame. ¿Continúo o lo van a copiar? Les pregunto. Continúe, profe. No. Ah, muy bien. Ok, entonces, directamente con el ejemplo, vamos a calcular el peso, ¿verdad? Entonces, según lo que nos indica acá, muy bien, si un objeto tiene una masa de 8 kilogramos, ¿cuál será su peso en la Tierra y cuál será su peso en la Luna?
¿ok? Entonces me pide peso en la Tierra y peso en la Luna. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre ambos. Lo primero de todo siempre es anotar nuestros datos. Y el único dato que me da aquí es que la masa que tiene este objeto equivale a ¿cuánto? A 8 kilogramos, ¿sí? Ahora, si recuerdan la fórmula, para calcular peso es masa por gravedad, ¿verdad? La que teníamos hace un momento por aquí. Aquí está, miren. La fórmula para calcular peso es multiplicar la masa por la gravedad, ¿ok? Entonces, el otro dato que yo necesito colocar es la gravedad, ¿ok? Ahora, ¿qué gravedad voy a colocar yo? Pues voy a colocar la gravedad de la Tierra. ¿A cuánto equivale la gravedad de la Tierra? Habíamos dicho hace un momento que equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Ahí teníamos nuestro segundo dato. Pero me dice aquí también cuál será su peso en la Luna. Cuando me piden calcular el peso en la Luna, necesito conocer la gravedad de la Luna. Entonces, este dato aparece igual en su libro, lo pueden anotar por ahí. Gravedad de la Luna equivale a ¿cuánto? Aproximadamente a 1.6 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Pueden anotarlo por ahí, por favor. Y se dan cuenta, para diferenciar las dos gravedades, la gravedad de la Tierra, la normal, coloqué simplemente G, y la de la Luna, pues coloqué GL, ¿sí? Que se refiere a la gravedad de la Luna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? Vamos a calcular el peso en la Tierra, que sería W minúscula, y el peso en la Luna, que sería W minúscula, y una L mayúscula, que se refiere, pues, a la Luna. ¿Okay? Entonces, primero calculemos el peso en la Tierra. Para ello, voy a utilizar mis fórmulas, y de las tres fórmulas, pues voy a utilizar la fórmula del peso, que en este caso es la primera, ¿sí? Ahí la copié. El peso, recuerden que simplemente es el producto de la masa por la gravedad. Solo multiplico la masa y la gravedad y ya obtengo lo que es el peso. Recuerden siempre en el sistema internacional que la masa en kilogramos y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Entonces, conociendo eso, voy a colocar la masa del objeto, que es 8 kilogramos, según lo que me indica aquí. ¿Okay? 8 kilogramos, y la gravedad, en este caso, como estamos calculando el peso en la Tierra, pues voy a colocar la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ahora, al colocarlo, pues simplemente me queda operar. 8 por 9.8, ¿cuánto resulta en su calculadora? ¿Me pueden decir? 78,4. 78,4, ¿verdad? 78.4, vamos a ver si eso es correcto. Así es. 78.4. Y como el peso, les acabo de mencionar, es una fuerza, entonces la unidad de medida que le va a corresponder sería newtons, ¿verdad? Significa que el peso que tiene este objeto de masa de 8 kilogramos en la Tierra es de 78.4 newtons. Ya calculamos el peso. ¿Alguna duda con eso? No. No. Bien sencillito, ¿verdad? Siempre se calcula de esa manera. ¿Ok? Ahora, también me dice aquí cuál es su peso, o cuál será su peso en la Luna. Entonces, voy a calcular ahora lo que es el peso en la Luna. Para ello, igual voy a utilizar la misma fórmula del peso, pero si se dan cuenta, aquí lo coloqué un poco diferente. Coloqué WL, que significaría el peso en la Luna, que es igual a multiplicar la masa por la gravedad de la Luna, ¿verdad? Entonces, la masa equivale a 8 kilogramos, como lo tengo por acá. Y la gravedad de la Luna, ¿a cuánto les había dicho que equivale? Equivale a 1.6 metros al cuadrado. Correcto. Entonces, para poder operar lo que me está pidiendo aquí, voy a multiplicar esos dos datos. Sería entonces 8 por 1.6. Y si ustedes multiplican 8 por 1.6, ¿cuánto resulta? 12.8. 12.8, y al ser el peso una fuerza, sería newton, ¿verdad? Newton. Por lo tanto, ya encontré el peso del objeto, ¿sí? Y aquí es donde quiero volver como a explicar lo que había dicho hace un momento, que el objeto tiene una masa, es decir, una cantidad de materia de 8 kilogramos, ¿sí? Entonces, si tiene 8, supongamos que es este libro, ¿no? Este libro de acá. Tiene una masa de 8 kilogramos, ya sea que esté en el planeta Tierra, o si esté en la Luna, o si está en Marte, o si está en Júpiter, en cualquier lugar, su masa siempre va a ser de 8 kilogramos porque es la cantidad de materia que tiene. Ahora, el peso puede variar porque es una fuerza, ya que el peso, como la fórmula lo indica por acá, que lo voy a marcar, es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, como la masa es lo mismo, pero en cada planeta hay distinta gravedad, entonces dependiendo de esa gravedad va a depender o va a salir lo que es el peso. Por eso es que en el planeta Tierra tiene un peso de 78.4 newtons.
tiene un peso, podríamos decir, algo elevado. ¿Por qué? Porque la gravedad es un poco más alta que la de la Luna, ¿verdad? Y en la Luna su peso es de 12.8 newtons, ¿sí? Es menos, ya que la gravedad es menos en la Luna. Por eso es que puede cambiar la gravedad dependiendo en qué planeta se encuentre. Más, sin embargo, la masa de 8 kilogramos sigue siendo la misma en cualquier lugar, ¿sí? Entonces podríamos decir que si, por ejemplo, podríamos cargar un objeto de 8 kilogramos en la Tierra y nos costaría un poco, ¿verdad? Tendríamos que aplicar más fuerza. ¿Por qué? Porque pesaría 78.4 newtons. Pero si cargamos ese mismo objeto en la Luna, lo sentiríamos más liviano. ¿Por qué? Porque no tendría mucho peso. ¿Y por qué no tendría mucho peso? Por la gravedad de la Luna, ¿sí? ¿Dudas con este ejemplo que les acabo de colocar acá sobre cómo calcular el peso y la diferencia entre los dos pesos? No. No, ¿No? profe. Está bien sencillo, ¿verdad? Entonces, y no solamente existe de la Luna y la Tierra, sino también existe, por ejemplo, la gravedad de Marte, que de hecho esto tal vez lo veamos después, cómo calcular la gravedad de cada planeta, que depende de la masa que tenga el planeta, es decir, y el radio que tenga, es decir, qué tamaño llegue a ser. Mientras un planeta sea más pequeño, con menos masa va a tener menos gravedad. Y mientras más grande sea el planeta, con más masa va a tener más gravedad. Entonces, todos los planetas tienen distinta gravedad. Por lo tanto, un objeto, supongamos que este de 8 kilogramos, va a tener distinto peso en la Tierra, distinto peso en la Luna, distinto peso en Marte, en Júpiter, en cualquier planeta, siempre va a ser distinto. ¿Por qué? Porque depende de la gravedad. ¿Ok? Entonces, les digo, no solamente existen estas dos gravedades que están por acá, sino existen infinitas gravedades, ¿sí? Entonces, pero los que más vamos a estar utilizando son estos. Entonces, ¿puedo pasar a lo siguiente o van a estar copiando? Les pregunto. Sigan. Sí, Lo voy a copiar, profe, esperen. Ah, muy bien, se lo va a copiar, cópielo, les doy un tiempito para que lo puedan copiar, ¿sí? Y luego vamos a continuar, ¿ok? Entonces, la fórmula, si se da cuenta, es muy parecida a la de la fuerza, porque en realidad es la fórmula de la fuerza, ¿sí? Si recuerdan ustedes, fuerza, ¿qué era igual? Fuerza era igual a masa por aceleración, ¿verdad? Si yo tengo la masa aquí y la gravedad es una aceleración, por eso al multiplicarlos, el peso resulta una fuerza. Si es la misma fórmula, solamente que se le cambian los datos. Entonces, continuamos. Les coloco otro ejemplo. Ejemplo 2, nos indica acá. Si el peso de un objeto en la Luna es de 32 newtons, ¿cuál es el valor de su masa? Iniciamos colocando nuestros datos. El primer dato que me dan es el peso del objeto. ¿A cuánto equivale el peso del objeto? 32 newtons, ¿verdad? Y no me dan ningún otro dato. Pero lean lo importante que dice acá. Si el peso de un objeto en la Luna, es decir, que el objeto está en la Luna, por lo tanto, al estar en la Luna, ¿qué gravedad tendría? La gravedad de la Luna. ¿Y a cuánto equivale la gravedad de la Luna, según lo que les mencioné hace un momento? 1.6. 1.6. 1.6 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Aquí coloqué yo lo que es la gravedad de la Luna. Austin, bueno. Supongo que está desde el teléfono, ¿verdad, Austin? Trate de ver si puede entrar desde una computadora o si no, pues en su teléfono de igual manera. Espero que ya no lo vuelva a sacar. Si es así, pues no se preocupe porque esta clase la estoy grabando y la voy a subir si puedo hoy mismo o si no mañana a YouTube para que lo puedan volver a ver, puedan ver la explicación nuevamente, ¿sí? Entonces, continuamos. Decíamos que el peso del objeto es 32 newtons porque me lo está dando el problema y sacamos que vamos a utilizar la gravedad de la Luna porque el objeto se encuentra en la Luna. Si el objeto se encontraría en el planeta Tierra, yo utilizaría la gravedad del planeta Tierra, ¿sí? En este caso no es así, por eso no lo coloqué. Y me pide calcular el valor de la masa del objeto, ¿sí? Voy a calcular M. Por lo tanto, voy a seleccionar mi fórmula de la masa, que me indica aquí que la masa es igual a peso dividido gravedad, ¿sí? Entonces, el peso del objeto sería 32 newtons y la gravedad 1.6 metros por segundo al cuadrado. Así que ustedes dividan 32 entre 1.6, ¿cuánto resulta? 20. 20. 20. Y como es una masa, estamos hablando de Kilogramos. kilogramos. Entonces la masa sería de 20 kilogramos. Ya,
determinamos la respuesta de este problema. ¿Alguna duda? No. ¿No? Ah, otra cosa que igual se me había olvidado mencionarles, aprovechando, que si el peso no está en newtons, sino está en dinas, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Convertir las dinas a newton, ¿sí? Si en algún problema viene así, no recuerdo si en la hoja de trabajo, creo que sí venía uno así, que El si dos. no aparece en newtons, ¿verdad que sí? Creo que sí les había colocado. Si no aparece en newtons, lo tenemos que convertir, perdón, si aparecen dinas, lo tenemos que convertir a newtons. Al igual que la gravedad, si apareciera, por ejemplo, en kilómetros por metro al cuadrado, que no se los voy a colocar así, pero si apareciera, habría que realizar siempre una conversión para trabajar en el sistema internacional, ¿sí? Y ya determinamos la masa de este objeto. No hay dudas, ¿verdad? ¿Puedo pasar al siguiente ejemplo? ¿Ya lo copiaron? ¿Lo van a copiar? Siga. Sigo. ¿Verdad? De hecho, ya vamos a terminar. Se dan cuenta, está bien sencillita la clase del día de hoy. Ya nada más nos queda un solo ejemplo. El ejemplo 3, el cual dice lo siguiente. Un objeto tiene una masa de 15 kilogramos, ¿sí? Y un peso de 147 newtons. ¿En qué planeta se encuentra el objeto? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a determinar en qué planeta se encuentra y cómo lo vamos a hacer. Primer paso, al igual que siempre, anotar nuestros datos. Me dice acá que el objeto tiene una masa de ¿cuánto? 15 kilogramos. Primer dato anotado. Segundo dato, el objeto tiene un peso de 147 newtons, ¿sí? Segundo dato anotado. Con estos dos datos yo ya voy a poder resolver el problema. Entonces, para saber en qué planeta se encuentra un objeto, debo de saber qué gravedad tiene. Si la gravedad que tiene o que está siendo afectada al objeto es de 9.8, yo sé que el objeto se va a encontrar ¿en dónde? En la Tierra. ¿Por qué? Porque esa es la gravedad de la Tierra. ¿Okay? Ahora, si por ejemplo a mí me resulta que la gravedad equivale a 1.6, ¿en qué planeta estaría el objeto? ¿Estaría en dónde? En la Luna. Correcto. ¿Por qué? Porque 1.6 metros por segundo al cuadrado es la gravedad de la Luna, ¿sí? Y así es como podemos determinar en qué planeta se encuentra el objeto, dependiendo de qué gravedad es la que me resulte. ¿Sí? Si es la gravedad de la Tierra, pues está en la Tierra. Si es la gravedad de la Luna, pues está en la Luna. Entonces, lo que vamos a calcular es gravedad. Por lo tanto, bueno, aquí no lo cambié, lo voy a cambiar, es gravedad. Permítanme corregirlo. Gravedad. Ahí está. Regresamos donde estamos, ahí está, gravedad. Coloco la fórmula de la gravedad, que lo tengo por aquí abajo, donde me indica que la gravedad a qué es igual a dividir el peso dentro de la masa. Entonces, ¿cuál es el valor de mi peso? Sería en este caso 147 newtons y el valor de la masa 15 kilogramos. Realicen la división, a ver cuánto nos queda. 9.8. 9.8. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si tiene la gravedad de 9.8, ¿en qué planeta se encuentra el objeto? La Tierra. En la Tierra. Así es. Y mi respuesta en este caso, fíjense que tendría 2, sería el valor de la gravedad, y también tendría que el objeto se encuentra en el planeta Tierra. ¿Por qué esta sería mi respuesta? Porque esta es la pregunta que me están dando. ¿En qué planeta se encuentra el objeto? ¿Ya? Si me dijera calcule la gravedad, pues mi resultado sería 9.8. Pero como me dicen qué planeta se encuentra, debo de responder yo en qué planeta se encuentra. En este caso, es en el planeta Tierra. ¿Ok? Y ya determiné, o ya resolví este problema utilizando las fórmulas correspondientes de lo que es el peso. ¿Alguna duda?